Estamos en contacto, Paz Roger, señorita Alejandra Calderón. Sí. Y Capitán Brian Benavides, amigos oyentes, estamos en contacto con Hugo Efraín Vázquez Paspuel. Sí. Del Ministerio Todoteos en Ibarra, Ecuador, ¿verdad? Sí. Esposa e hija de 3 años, ¿verdad? Y bueno, para hablar de su vida, para hablar de su ministerio y de todo lo que hace allí en Ecuador. Pues los saludamos, Hugo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido a nuestro espacio de Vive la Vida. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación. Y aquí contento de poder estar con ustedes. Muy bien. ¿Cómo va todo, Hugo? Gracias a Dios. Nunca todo bien, pero con la gracia de Dios saliendo adelante. Saliendo adelante. Esta semana, Hugo, antes de abrir un poquito la entrevista con tu vida y tus cosas, estamos planteando el tema de la economía familiar. Sí. En tu casa y en tu caso, ¿cuáles gastos crees que son innecesarios al día de hoy? Qué buena pregunta. No sé, yo creo que cada familia debería analizar este tipo de cosas, ¿no? Siempre creo que hay lujos que no harían falta y no son necesarios, pero no sé, no. En este momento mismo no sé. No te llega a la mente uno que tú digas, oiga, estoy gastando de más en esto. Claro. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia personal. Yo a veces hemos hecho cuentas con mi esposa a fin de mes y siempre llegamos a la conclusión de que a veces comer afuera es un gasto que podríamos en ocasiones evitarnos, ¿no? Sí. Hay ocasiones donde está bien comer afuera y hay ocasiones donde podríamos haber evitado Pero pastor, es un rubro grande, ¿no? Usted puede ir a un restaurante, dice que le empaquen y comen adentro de la casa. Claro, es una buena idea. No comen afuera. Una familia, Hugo, en Ecuador, ¿con cuánto subsiste, hablando en dólares, mensualmente? Es un tema complicado porque aquí el sueldo básico está en $400. Pero yo no conozco ninguna familia que pueda decir que en realidad le alcanza el sueldo básico para salir al mes. Tal vez una canasta familiar tiene unos $600, $700. 700. Pero Hugo y Paz Roger, ese sueldo básico está por encima del de Colombia. Porque ¿sí? si nosotros, claro, ¿sí? si el sueldo en Ecuador es $400, aquí en nuestro país sería 1.700.000 pesos, Hugo. Sí, señor. Y aquí en Colombia el sueldo alcanza apenas hasta el 1.000.000 de pesos, el sueldo básico. Y aquí la gente, mejor dicho, tiene que hacer magia para que ese sueldo le alcance. Ustedes doblan el sueldo nuestro en Colombia, el sueldo básico, Hugo. Sí. Claro. Sí, claro, pero siempre hay que hacer un análisis en también cómo son los precios de las cosas, ¿no? Sí. Bueno, eso también. Puede ¿Cómo ser, es pero el estilo de vida allá en Ecuador? Pero igual 1.700.000 tiene su gracia. Vivir acá con 1.700.000 en Colombia puede ser interesante. Sí. Con esos $400. Pero bueno, no estamos hablando tanto de... Bueno, aquí hablando realmente de todo. Acá hablamos un poquito. ¿Tú naciste en Ibarra o vives en Ibarra? Soy ibarreño, nací aquí en Ibarra. Cuéntanos un poquito de Ibarra. ¿Cuál es la gracia de Ibarra? Aquí hay un dicho que dice ciudad blanca y dice ciudad a la que siempre es muy... En algún tiempo atrás todas las casas, era una ley pintarlas de blanco nada más. Sí. Ya no hay ese principio, pero por eso se conocía como la ciudad blanca. Es atractiva por el turismo, hay algunas lagunas, lagos aquí en la provincia, en especial de Imbabura. Sí. Entonces, hay unas cosas típicas. Es una ciudad pequeña. Tranquilo. ¿Están cerca de Quito, más o menos? ¿A cuánto? A 2 horas en carro. En carro, sí. Sí, estoy viendo el mapa por acá. Están arriba de Quito, al sector nororiental. ¿Cómo está, Hugo, para darle paso ya al pastor Roger, a Alejandra y al capitán? ¿Cómo está el ámbito cristiano en Ecuador? ¿Cuál es la mayor debilidad del ámbito cristiano en Ecuador? Bueno, es difícil dar una evaluación de cuál sería la debilidad. No sabría mencionar en este momento una debilidad. Es que es un tema muy muy amplio, ¿no? Pero si pudieras decir una. Algo debe haber. Que tú dices, tú como teólogo,
que tú dices, tenemos que trabajar en esto porque esto es una debilidad aquí en el país? Yo creo que hay debilidades. No sé si sea la más grande, pero muchas veces el tema del fundamentalismo o del legalismo en muchas iglesias es un tema que a mí en lo personal me preocupa. No sé si sea la más grande debilidad, pero sí me preocupa cuando las interpretaciones bíblicas son no tanto literales, sino a veces se le aumenta a la Biblia principios, normas, leyes que no son bíblicas y que a la larga, en lugar de atraer a la gente, más bien la gente más bien se ve distanciada por cómo se vive la vida en algunas iglesias, ¿no? ¿Y qué le añadieron a la Biblia en Ecuador? No sé, yo estoy pensando en temas como cómo te vistes, qué comes, la música que escuchas, que obviamente hay principios que uno puede extender de la Biblia, pero de ahí a tener esta actitud de que tú vienes del Evangelio y ya tienes que dejar de escuchar todo tipo de música, tienes que dejar muchas actividades que en realidad la Biblia no te está prohibiendo, ¿no? Pero no sé, tal vez yo menciono esto porque son temas que a mí en lo personal me preocupan. Sí, como digo, no necesariamente tal vez sea la más grande debilidad, ¿no? Pero ahí va. Ahí va. Muy bien. Sí. Muy bien, Paz Roger, nuestro invitado para hoy, desde Ibarra, Ecuador. Está escuchándote Hugo Efraín Vázquez, hombre también que trabaja todo el tema de la teología y bueno, todo el ministerio allí en Ecuador. Adelante, Paz Roger. Muchas gracias. Un abrazo y un saludo especial para Hugo. Pregunta, dijo Mauro que una niña de 3 años. Niño. Entonces, con base en ese comentario... Un niño, gracias. Sí. Pregunto. ¿Qué hizo usted? ¿Dónde estaba? El sitio exacto y lo que estaba haciendo mientras su esposa estaba dando a luz. Sí, eso pues es imposible olvidarse. Yo estaba en la sala de espera del hospital. Estuve toda la noche despierto y sin recibir noticia de qué estaba pasando con mi esposa. Fue una noche terrible y a la vez emocionante. ¿la recuerdas porque fue hace 3 años, obviamente? Sí, 3 años y medio. 3 años y medio en tema del niño. ¿Estabas esperando el niño o la niña? El niño, ya sabíamos que era un niño. Muy bien. Alejandro. Bueno, Hugo, dentro del ministerio que has venido desarrollando en todo Teos, ¿verdad? Cuéntanos qué ha sido lo más difícil, porque sé que hay muchas ideas y hay muchas ideas preconcebidas que dentro del Evangelio pues desafortunadamente se han venido levantando, pero ¿cómo ha sido ese trabajo? Cuando dijiste voy a empezar a hacer esto, también ¿por qué quisiste empezar? ¿Cuál fue la primera idea que surgió para poder empezar con ese ministerio que de alguna otra manera ha venido ayudando pues a muchas personas a través de las redes? Sí, bueno, yo comencé hace 6 años mi canal en el YouTube. Lo empecé en un tiempo. Yo estuve como pastor en ese tiempo en una misión aquí en Ecuador, se llama la Misión Universal del Ecuador, y enseñaba en el Instituto Bíblico. Y no sé, en algún momento pensé que todo lo que uno se enseña, a veces las enseñanzas o las prédicas del domingo, uno llega a las personas en algún momento, pero uno sabe que a la larga 2-3 días muchos se olvidan de todo lo que uno se enseñó, lo que uno se dijo. Entonces yo quería dejar esto un poco más perenne, ¿no? Y el mensaje en lo digital se puede volver perenne. Incluso alguna vez reflexionando sobre este tema del anuncio del Evangelio en el libro de los Hechos, en el Nuevo Testamento se usa la palabra querigma para referirse a la proclamación del Evangelio, y este querigma era un término que se usaba para las personas que proclamaban las noticias, que daban las noticias. Y decía, en ese tiempo se daba por esa forma, proclamar, pararse en las plazas, dar las noticias. Yo alguna vez me pregunté, pero hoy la gente ya no recibe las noticias de esa forma, ¿no? Hoy la mayoría de gente se entera de las noticias en redes sociales, en los medios digitales. Pues yo dije, la mejor noticia pues debe estar en estos medios. Entonces comencé mi canal en el YouTube a subir las enseñanzas del Instituto Bíblico, a compartir reflexiones de la Palabra de Dios.
poco a poco tuve más aceptación, creé la página web todoteos.com, y hoy lo que tratamos de hacer es ser una pequeña academia de estudios bíblicos en línea. Estamos enseñando cursos de Biblia, de teología, y compartiendo material que pueda ser de edificación para la vida. Es nuestro propósito, ¿no? Fíjese que en un portal que se llama Datos Macro de expansión en Ecuador, nos dicen que según las últimas encuestas hay un altísimo porcentaje de la población, es decir, el 91,5% que es creyente, que está en el cristianismo allí en Ecuador. Y la religión mayoritaria es el cristianismo. El 90,3% de su población lo profesa. Si usted sale a caminar a Guayaquil, a Quito, a Ibarra, ¿se siente ese ambiente? Usted habla con la gente, cuando se solucionan los conflictos, cuando se socializa, ¿sí se siente ese ambiente como lo dicen las cifras? No, para nada. El tema es que estas cifras de pronto están haciendo, calculando la población nominalmente cristiana, y hay una gran diferencia entre ser nominalmente, porque incluso me imagino que está incluido la Iglesia Católica, y en la Iglesia Católica es más este problema en donde nominalmente las personas dicen soy católico porque me bauticé, hice la primera comunión, pero de ahí vivir en realidad la fe, eso es muy diferente. Entonces el porcentaje disminuiría radicalmente ahí, ¿no? De lo que dicen las encuestas. Cuando, y perdóname, hablo en primera persona, Hugo, cuando estudié teología en la universidad, cuando salimos de estudiar, de terminar clases, después de 5 años de arduo trabajo, salimos nuestros compañeros y yo, creyéndonos que éramos los que más sabíamos, y entonces escuchábamos una predicación o una proclamación del sacerdote y lo que hacíamos era criticarla. Y me tocó llamarme a mí a cintura y a decirme, yo no estudié teología para criticar a los pastores ni a los sacerdotes. En tu caso como teólogo, ¿cuál es el gran defecto que tienes? Bueno, lo que comentas, yo creo que es el síndrome de todo estudiante de teología, y todos hemos salido en algún momento así, salimos del seminario y todo es a criticar, ¿no? Yo también al pastor a criticar, pero eso no dice el exégesis, no dice la hermenéutica y todo eso. Pero parece que con el tiempo uno va poniendo los pies sobre la tierra, y creo que mientras más se estudia, uno más se va dando cuenta de lo mucho que le falta. Entonces yo reconozco hoy que me falta mucho por aprender, y si estudio más, pienso que la teología lo que hace más bien es abrirnos la mente y entender que más debemos aprender, ¿no? Sí, es cierto. Muy bien. Pasa, Roger, por favor. Hablando de teología, hágame el favor, Huguito, y me dice, según sus estudios, cuando yo muero, voy de una a la presencia de Jesús, me encuentro con Jesús, puedo sentir toda la gloria del cielo, o simplemente me quedo dormido en un dulce sueño esperando la resurrección. ¿Qué te ha enseñado a ti la teología de ese tema? Bueno, esa es la famosa doctrina del estado intermedio, ¿no? Donde hay algunos puntos de vista. Yo creo que la mayor parte de la iglesia, en especial la iglesia protestante, acepta la teoría del estado consciente del alma. Esto es de que después de la muerte el alma está en un estado consciente en la presencia de Dios, disfrutando de la presencia de Dios. Obviamente una persona que ha sido creyente, ¿no? Está en la presencia de Dios. Sin embargo, esto no es toda la gloria del cielo. Lo que nosotros esperamos como cristianos es la resurrección del cuerpo. Será un momento final en donde tendremos nuevos cuerpos, lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, ¿no? Cuerpos espirituales glorificados, pero el estado ideal del ser humano es cuerpo y alma glorificado. Pero hay este estado intermedio, que sí es un estado consciente en la presencia de Dios. Digo, esta es la teoría mayormente aceptada, pero no se descarta de que hay también teólogos que hablan del sueño del alma, la teoría que también se mencionó, que el alma no está consciente sino esperando al final la resurrección. Entonces son teorías, ¿no?, que se han propuesto en la teología. Muy bien, Alejandro.
Sí. Hugo, ¿somos o no somos libres? Es decir, ¿tenemos o no el libre albedrío? Yo soy un firme defensor del libre albedrío. Se llama libre albedrío libertario, porque también es un tema muy amplio. Hay muchas formas de definir el libre albedrío. Yo lo defino como libre albedrío libertario, que muchos teólogos lo definen así. Significa que el ser humano es la causa de sus propias decisiones. Uh-huh. Es decir, todas las decisiones que yo tomo son causadas por mí mismo, no son determinadas causalmente por algo externo a mí mismo. Eso es el libre albedrío libertario, es lo que yo creo, claro. ¿Cómo tolerar precisamente a una persona que lleva la contraria en las creencias, dice ser ateo, pero lo ves todos los días, porque resulta que es un familiar, un compañero de trabajo, siendo teólogo, Hugo? Creo que es algo que, más que ser teólogo, no, es algo que Dios tiene que poner en nuestro carácter. El tema de la tolerancia, el tema de amar a las personas que piensan diferente. Y creo que a veces, más bien lo que hace la teología o lo que hace el estudio académico nos vuelve un poco intolerantes, y de pronto sentimos que mientras más sabemos tenemos toda la verdad y tenemos el derecho de ofender o de atacar a alguien que piensa diferente. Pero yo creo que más bien lo que Dios tiene que hacer y cambiar nuestro corazón es amar a las personas, hablar de la verdad, comunicar la verdad, compartir la verdad, pero no sentirnos con el derecho de ofender o de qué sé yo, de insultar a alguien que piense diferente. Eso no es algo de nosotros. Sí. Hugo, a nivel de pastorado allí en Ecuador, porque pues nosotros aquí estamos en Colombia y desconocemos un poco el ámbito a nivel pastoral, a nivel ya como tal eclesial, el pastor o el líder allí en Ecuador, ¿de qué está sufriendo? Aquí a veces en Colombia sufrimos como de idolatría también, ¿no? A nuestros líderes, a nuestros pastores, a veces somos como muy idólatras con ellos y a veces desviamos la mirada o la ponemos en ellos y no la ponemos en el Señor. En el caso ecuatoriano, ¿cuál consideras tú que puede ser esa situación que se esté presentando con el pastorado? Yo creo que depende. Es que uno no, como decía igual al inicio de las dificultades de la iglesia, uno no puede dar una opinión de todo el Ecuador o de cuál sería el mayor problema, porque yo creo que hay las dos cosas. En ciertas iglesias, especialmente iglesias independientes, creo yo, se suele dar esto de empezar a idolatrar al pastor o de pensar en la infalibilidad del pastor. Cuando hay por lo general un gobierno, se llama episcopal, se llama cuando es una sola persona la que es la autoridad de la iglesia, puede tener este peligro. Pero no es en todas partes. En otras denominaciones, más bien cuando el sistema de gobierno es democrático, uh-huh, y es la asamblea, es la gente la que tiene la autoridad, a veces incluso se tiende a hacer mucho de menos más bien la autoridad del pastor, y el pastor es solamente como un empleado al que se le paga y tiene que hacer lo que la gente quiere que haga. Entonces se puede dar los dos casos. No creo que sea un problema mayoritario. Muy bien. De todo. Paz, Roger, adelante. Bueno, ¿qué sabes de Colombia en cuanto a platos de comida, algo delicioso que tú hayas probado o hayas escuchado? A mí me gustan las arepas. ¿Ah, sí? Las arepas colombianas. Son muy ricas. Sí, no conozco mucho más, pero solo porque eso venden por aquí cerca de mi casa. Un paisa vendiendo arepas. Las personas colombianas, sí, entonces a mí me gusta, con mi esposa solemos ir y nos gusta mucho. Y no hemos probado mucho más. La arepa, pero una arepa rellena con carne, una arepa con queso. Sí, es con queso, carne, pollo y no, claro. Sí, es muy rico. Deliciosas. Aleja. Esas son las de Colombia. Sí, son puras lo que conocemos aquí como arepa rellena. Sí. Bueno, Hugo, ahora hablando un poco más acerca de la teología y la política, ¿cómo ves tú este aspecto? ¿Debe un teólogo involucrarse también en esta área? Yo eso he comentado en otras ocasiones. Yo creo que todos los cristianos, no solo los teólogos, todos los cristianos debemos tener una opinión al respecto, dar un criterio al respecto, porque para eso están los principios de la palabra de Dios, para formar nuestra mente y tener una opinión de la realidad y ser sal y luz en este sentido también. Lo que yo veo complicado
es el involucrarse en la política como un oficio, porque ningún partido político, por más que a veces se identifican con principios y valores cristianos, en realidad está totalmente identificado en todo con los valores del reino de Dios. Entonces, para mí es complicado, y esto es algo personal, ¿no? Complicado que un cristiano se identifique con cierto partido político en todo, porque no ningún partido político es perfecto. Todo partido político está desarrollado con principios seculares, ¿no? Entonces, uno tiene que saber, más bien como cristiano tiene que saber discernir lo bueno y lo malo de cada cosa, y al final nos toca tomar decisiones por el menos mal, ¿no? Pero en ese sentido podemos dar un punto de vista. Me parece complicado identificarse al 100% con un partido. Bueno, ¿y a ti cómo te va con la filosofía? ¿Cómo haces para poder manejarla, para poder discutirla con otros? Porque de por sí los teólogos y los filósofos se tienen que sentar a hablar por largas horas para discutir muchos temas. Claro, es que el tema ahí es que ¿qué entendemos por filosofía? Porque filosofía de alguna forma es el arte de saber pensar, y para uno hacer teología tiene que empezar por ciertos principios filosóficos. Hasta para definir una teología como por ejemplo la doctrina de la Trinidad y saber explicarla, uno tiene que hacer uso de ciertos términos de la filosofía. Entonces uno no puede desligarse nunca. Los primeros teólogos cristianos decían que el cristianismo es una filosofía, es la verdadera filosofía, pero es filosofía, es sabiduría, es el arte de saber pensar bien sobre el mundo, de tener una cosmovisión. Entonces no es tan desligado lo uno de lo otro, ¿no? Una última, Hugo, como teólogo, como hombre que está involucrado con el tema de la Biblia, ¿qué es lo que hoy en día a ti todavía se te hace difícil creer? Creer, no sé, a mí se me hacen difícil muchas cosas de entender, más que creer. Yo creo que el acto de creer, aparte de ser una reflexión racional y todo esto en la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, también es un acto que Dios mismo produce en nosotros. Entonces, en eso estoy seguro, que yo creo y tengo mi fe en Dios por lo que entiendo y por lo que Dios hace en mí. Pero de ahí a entender toda la doctrina cristiana, hay muchas cosas de la doctrina cristiana que tal vez no entiendo. Y por eso de pronto hay cosas que no sé qué creer, pero más por la incapacidad que tenemos los seres humanos de entender ciertas cosas. Como lo que se mencionó hace un momento en la pregunta esta del libre albedrío. Yo creo en el libre albedrío, pero de ahí todo el tema de poder explicar cómo se relaciona la soberanía de Dios, la providencia de Dios con el ser humano tomando decisiones libres. Hay diferentes formas de explicar, pero sigue siendo un tema bastante complicado. Entonces es solo un ejemplo de cosas que me es difícil entender, más que difícil creer. Muy bien. Pues Hugo, un placer enorme. El tiempo en radio se nos va volando, ya tendremos oportunidad de seguir charlando. Qué chévere poder hablar de estos temas así con toda la tranquilidad del mundo. Aquí en Colombia decimos que no se habla ni de religión ni de política, porque uno sale agarrado. No sé si en Ecuador pase lo mismo. Sí, es un tema delicado. Son temas absolutamente delicados que obviamente mucha gente no está preparada para escuchar cosas que a veces uno dice o se dice y la gente dice no, esto es así y así me quedo y así me muero, y también es absolutamente respetable y por supuesto no estamos acá para controvertir. Hugo, redes sociales donde te puedan conseguir allí en Ecuador para que puedan participar de tu Academia de Estudios Bíblicos, ¿dónde te pueden conseguir? Sí, la página web es todoteos.com. Perfecto. Es la academia. Pero en las redes sociales yo uso siempre el seudónimo Cibersaulo, con C, con Y, Cibersaulo. Cibersaulo. Estoy en YouTube, Facebook, Instagram. Ahí estoy siempre compartiendo. Cibersaulo, así eres. Ajá. Ok, perfecto. Pues Hugo, una feliz mañana allí en Ibarra. Perfecto, y gracias y muchos éxitos, y por supuesto, como lo decimos siempre, no por cortesía, sino nuestros invitados están aquí con nosotros 1, 2, 3, 4, 5 veces sin ningún problema. Ya nos volveremos a reencontrar, ¿vale?
Gracias. Encantado cuando ustedes me inviten. Un abrazo. Dios les bendiga y un gusto. Un abrazo. Feliz mañana, Gini Barra. Gracias, Hugo. Chao. Hasta luego. Dios les bendiga.